En una comunidad andina, hace mucho tiempo, vivía un terrateniente que era respetado y temido. Dueño de la mayoría de los terrenos, su poder sobre los lugareños era absoluto. Pero detrás de su autoridad, había un secreto en su familia. Su hija, una joven de extraordinaria belleza, se había enamorado de un humilde joven de la comunidad. Sabiendo que su padre jamás aprobaría la relación, decidió mantener su amor en secreto. Durante años, los encuentros entre ambos fueron ocultos, mientras el miedo y la pasión llenaban su historia de amor prohibido. En los pequeños pueblos, los secretos no duran mucho. Una noche, mientras la hija del terrateniente se encontraba con su amado en un rincón apartado, uno de los capataces los vio juntos. Sorprendido y temeroso de las posibles represalias, no perdió tiempo y corrió a contarle todo al terrateniente. El hombre, conocido por su carácter duro y su dominio sobre la comunidad, escuchó las palabras del capataz con una mirada fría y implacable. La noticia estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría la vida de todos en la comunidad. Cuando el terrateniente se enteró del romance secreto, su furia fue implacable. No solo sintió que su propia hija lo había traicionado, sino que interpretó aquella relación como un desafío directo a su autoridad. Sin perder tiempo, amenazó al joven y a su familia, dejando claro que, si volvía a acercarse a su hija, las consecuencias serían terribles. El joven, lleno de miedo y angustia, tomó una dolorosa decisión. Para proteger a su familia de la ira del terrateniente, decidió alejarse de la muchacha que tanto amaba. Con el corazón roto, dejó atrás un amor que ahora parecía imposible, mientras el terrateniente imponía nuevamente su control absoluto. Poco después de separar a su hija de su verdadero amor, el terrateniente tomó otra decisión que marcaría su destino: la obligó a casarse con un amigo de la familia. Sin importarle los sentimientos de la muchacha, dio órdenes a sus empleados para que comenzaran los preparativos de la boda. La joven, atrapada entre la autoridad de su padre y un destino que no deseaba, cayó en una profunda tristeza. No podía soportar la idea de un matrimonio con un hombre al que no amaba. Su mundo, lleno de sueños de amor, se convirtió en una prisión de imposiciones y dolor. Para asegurarse de que nada interfiriera con sus planes, el terrateniente dio una orden que estremeció a todos en la casa: su hija debía ser encerrada en su habitación hasta el día de la boda. Los empleados, temerosos de desobedecer, cumplieron con la orden, cerrando la puerta tras ella. La joven, ya devastada por el dolor de un amor perdido, ahora enfrentaba el tormento del encierro. Día tras día, escuchaba desde su habitación el bullicio de los preparativos, sabiendo que cada ruido la acercaba más a un destino que no deseaba. Mientras el terrateniente consolidaba su control, su hija luchaba contra la desesperación, buscando en vano una forma de escapar de la prisión que su propia familia había construido. Compadecida por el dolor de la joven, una empleada, su amiga y confidente, la ayudó a escapar una noche mientras todos dormían. Vestida con su traje más hermoso, la muchacha corrió hacia las afueras del pueblo, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. Al llegar a un puente, se detuvo y miró a las aguas oscuras y furiosas del río. Con lágrimas en los ojos, recordó los sueños compartidos con su novio, los momentos de alegría y esperanza. Pero también recordó las cadenas invisibles que la ataban a una vida que no había elegido. En un acto desesperado, tomó la decisión que creía era su única salida. Se lanzó al río, y las aguas la envolvieron rápidamente, llevándose con ellas a una joven cuya vida había sido marcada por el amor y la tragedia. Semanas después de su desaparición, el cuerpo de la joven apareció río abajo, atrapado entre las ramas de un árbol caído. La noticia recorrió el pueblo como un susurro aterrador, dejando a todos conmocionados. El funeral fue un evento solemne, marcado por un silencio que pesaba más que las palabras. Nadie habló, pero todos sabían la verdad: la joven no solo había sido víctima del río, sino también de un destino impuesto por las decisiones de otros. Su tragedia dejó una huella imborrable en el pueblo, recordándoles el precio del control y el poder desmedido. La muerte de la joven cambió para siempre al terrateniente. Devastado por la pérdida de su hija, nunca volvió a ser el hombre que había sido. Su poder sobre la comunidad comenzó a desmoronarse, ya que los lugareños veían en su tragedia un símbolo de la crueldad y la tiranía que había ejercido durante tantos años. El hombre que antes inspiraba miedo ahora solo despertaba compasión y lástima. Su caída fue un recordatorio de que ni siquiera el más poderoso puede escapar de las consecuencias de sus actos. Tras la muerte de tu hija, el terrateniente buscó respuestas. No tardó en descubrir que su empleada de confianza, amiga cercana de su hija, había sido quien le permitió escapar aquella fatídica noche. La ira y el dolor lo consumieron, y, ciego por su sufrimiento, la culpó por la tragedia. Tú causaste su muerte, le gritó, incapaz de reconocer que sus propias acciones habían empujado a su hija a esa decisión desesperada. La empleada,
Devastada por la acusación, cargaba con un peso que no merecía. Había actuado por compasión, queriendo ayudar a su amiga a encontrar la libertad que le habían negado. Mientras el terrateniente descargaba su furia, la comunidad observaba en silencio, sabiendo que la verdadera culpa no recaía sobre la mujer, sino sobre el hombre cuyo poder y tiranía habían causado tanto sufrimiento. El terrateniente, cegado por el dolor y la ira, maltrataba a la empleada, cargándola con una culpa que no le pertenecía. Día tras día, exigía respuestas, tratando de aliviar su sufrimiento en el único blanco que tenía a su alcance. Pero una mañana, cuando los trabajadores se preparaban para sus labores, notaron que la empleada no estaba en su habitación. El terrateniente, con su habitual frialdad, anunció que ella había huido, temerosa de las consecuencias de su traición. Sin embargo, su tono indiferente y la oscuridad en su mirada sembraron dudas entre los presentes. La comunidad comenzó a preguntarse si su desaparición había sido realmente una fuga o si el terrateniente tenía algo más que ocultar. En el pueblo, los rumores comenzaron a extenderse como el fuego. Nadie creía realmente que la empleada hubiera huido. Los vecinos, que la conocían bien, sabían que jamás habría abandonado a su familia sin despedirse. Las especulaciones no tardaron en surgir, y algunos afirmaban haber visto al terrateniente salir de la hacienda en medio de la noche, dirigiéndose hacia las tierras más alejadas, lugares que pocos se atrevían a visitar. La incertidumbre creció, y el silencio del terrateniente solo alimentó las sospechas. Su poder ya no era suficiente para ocultar los secretos que se acumulaban bajo su sombra. A medida que pasaban los días, los rumores en el pueblo se convirtieron en algo más oscuro, certezas compartidas en secreto. La gente decía que el terrateniente, en un acto desesperado por ocultar la verdad, había asesinado a la empleada y enterrado su cuerpo en algún lugar de sus inmensas propiedades. Según las versiones, el hombre había decidido silenciarla para siempre, eliminando cualquier testimonio que pudiera manchar aún más su nombre. Sin embargo, el miedo hacia él era tan profundo que nadie en el pueblo se atrevió a hacer preguntas. Las sospechas quedaron suspendidas en el aire, y el silencio se impuso, mientras la figura del terrateniente se volvía aún más sombría. En el corazón de la comunidad, todos sabían la verdad, pero el miedo les robó el valor para enfrentarla. La desaparición de la empleada se convirtió en una herida abierta para los lugareños. Aunque el miedo hacia el terrateniente seguía presente, los trabajadores comenzaron a perder el respeto que alguna vez sintieron por él. La hacienda, que en el pasado representaba poder y autoridad, se transformó en un lugar sombrío, cargado de secretos que todos conocían pero nadie se atrevía a mencionar. Las miradas evitaban encontrarse, y los susurros llenaban el aire, mientras el dolor y la rabia acumulados se reflejaban en cada rincón. La atmósfera se volvió pesada, casi irrespirable, marcando el declive de un hombre cuyo poder ahora estaba rodeado por la sombra de sus propios actos. Las noches más frías en la hacienda no solo traían el silencio, sino también el sonido de una voz suave y lastimera que parecía viajar con el viento. Los lugareños, atrapados entre el miedo y la curiosidad, creían que se trataba del espíritu de la empleada, clamando justicia por lo que le había sucedido. Otros afirmaban que era la hija del terrateniente, llamando desde el más allá por la amiga que había intentado salvarla. El terrateniente, aunque no lo admitía, también parecía inquieto, mirando a menudo hacia la oscuridad como si escuchara algo que los demás no podían comprender. Las voces en el viento no solo llenaron la hacienda de un terror invisible, sino que también recordaron a todos que las almas perdidas no descansan mientras la verdad siga enterrada. El tiempo no perdonó al terrateniente. Aquel hombre que alguna vez fue símbolo de poder y temor, finalmente sucumbió a la vejez, consumido por los recuerdos de un pasado lleno de tragedias. En sus últimos días, estuvo solo, rodeado por la misma sombra que había creado con sus actos. Cuando murió, la noticia recorrió la comunidad, pero no hubo llantos ni despedidas. Su nombre se convirtió en un recordatorio de las heridas que había dejado, la muerte de su hija, la desaparición de la empleada y los años de sufrimiento que impuso a los trabajadores de su hacienda. Mientras su casa se desmoronaba junto con su memoria, los lugareños comenzaron a sanar, aunque el peso de su historia seguiría siendo un eco en las generaciones venideras. Cerca del río, en el lugar donde fue hallado el cuerpo de la joven, los lugareños colocaron una enorme cruz en su memoria. Año tras año, las familias más antiguas del pueblo llevaban flores frescas, como una ofrenda de respeto y arrepentimiento por no haber hecho más por ella en vida. Con el tiempo, esa cruz se convirtió en un lugar sagrado, un símbolo del dolor y las injusticias que marcaron a la comunidad. Ahí, entre el murmullo del río y las flores que nunca faltaban, los lugareños encontraban un espacio para reflexionar sobre un pasado que no debía repetirse. En sus últimos días, el terrateniente dejó su hacienda como herencia a su sobrina,
Una mujer que enfrentaba el duelo por la muerte de su hermano y la responsabilidad de cuidar a sus sobrinos huérfanos. Pero aquella sobrina no era una mujer común. Con una voluntad de hierro, tomó la hacienda y la transformó en un lugar donde sus sobrinos y ella podían comenzar una nueva vida. En una época en la que las mujeres solo usaban vestidos, ella rompió las normas al ser la primera en usar pantalones, una declaración de independencia y fuerza. Su valentía no se detuvo ahí, asumió el cargo de juez, ganándose el respeto y el cariño de toda la comunidad. Bajo su liderazgo, la hacienda dejó atrás su pasado oscuro y se convirtió en el símbolo de una nueva era, liderada por una mujer que demostró que el cambio es posible, incluso en las circunstancias más difíciles.